el Banco de la República emite su decisión sobre las tasas de interés. Así es, Juan Camilo, por mayoría, y tal y como esperaba el mercado, el Banco de la República mantiene sus tasas de interés en el 9,25%. 4 de los 7 miembros de la Junta Directiva pidieron mantener las tasas inalteradas. 2 de ellos pidieron una reducción de 50 puntos básicos y otro más pidió una reducción más pequeña, una de 25 puntos básicos. Hasta ahora el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, habla de los argumentos que se tuvieron en cuenta. Hablan, entre otras cosas, de la reducción de la inflación, del hecho de que las expectativas de inflación continúan altas, pero también apuntan a lo que está pasando con la suspensión de la regla fiscal. Le voy a leer este pedazo textual. El aumento en el déficit fiscal previsto para este año y los años venideros constituye un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reduce el margen de maniobra para el relajamiento de la política monetaria. Cristiano, el hecho de que el gobierno esté teniendo déficits fiscales más altos hace que el Banco de la República no pueda recortar las tasas de interés tanto como quisiera y tanto como ha pedido el presidente Gustavo Petro. Dicen desde el banco que esto va a permitir hacer una reducción cautelosa de las tasas de interés hacia adelante. Hasta ahora estará hablando también el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre su rechazo a esta decisión y la necesidad, dice él, de que continúen las rebajas a las tasas de interés. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y nos preparamos para lo que va a ser un gran fin de semana lleno de fútbol en el planeta, en varios lugares del mundo de manera importante, más allá de que el domingo todos tenemos claros que se va a jugar la gran final del fútbol en Colombia. Sabemos que a partir de las 6 de la tarde, hora de nuestro país, van a jugar Independiente Medellín y Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Ahí se va a jugar la vuelta, se va a definir quién es el campeón del fútbol colombiano. Recordemos que igualaron 0-0 en la capital del país. Hoy viernes se toma el fútbol un respiro, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, en las dos competencias que se juegan en el momento, tanto en la Copa Oro como en la Copa Mundial de Clubes, incluso en la MLS, que se mantiene en acción. Así que hoy día viernes no habrá acción en el fútbol mundial. Mientras tanto, mañana sábado se reanudará la acción en el torneo de la MLS. Estaremos atentos al duelo que va a tener el Orlando City de Luis Fernando Muriel a partir de las 6:30 de la tarde, entre los partidos más interesantes del día, o el que van a jugar también a las 9:30 de la noche San José frente al Galaxy. Mañana habrá definición en la Copa Oro. Este día sábado, recordemos, va a jugar la selección de Honduras de Reinaldo Rueda a las 6:15 de la tarde frente a Panamá, partidazo de las jornadas finales de esta Copa Oro, y van a jugar México y Arabia Saudita a partir de las 9 de la noche. También habrá definición en el Mundial de Clubes a las 11 de la mañana de este sábado, Palmeiras frente a Botafogo en el duelo brasilero, y a las 3 de la tarde Benfica frente a Chelsea. Eso será el sábado. El domingo, repetimos, van a jugar Medellín y Santa Fe a las 6 de la tarde, pero también se van a jugar partidos como el que van a jugar a las 3 de la tarde Canadá y Guatemala, y Estados Unidos Costa Rica a las 6 en la definición de la Copa Oro. Mientras tanto, en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a las 11 de la mañana, el partido, uno de los partidos más llamativos, el PSG estará enfrentando al Inter Miami. Será el reencuentro entre Lionel Messi y sus ex compañeros con el equipo de Luis Enrique. Mientras tanto, a las 3 van a jugar Flamengo frente a Bayern Múnich. Recuerden ustedes que ya estos partidos son de eliminación directa, así que estaremos muy atentos. La gran final del fútbol colombiano se va a jugar el día domingo a las 6 de la tarde. Fin de semana de definiciones, fin de semana de partidazos, tanto en los Estados Unidos, en la Copa Mundial de Clubes, como en los diferentes torneos, y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a todos los colombianos y, por supuesto, a la gran definición del fútbol de este país el próximo día domingo, Medellín-Santa Fe a las 6 de la tarde. Estefan Correa, el pederasta que viajaba 2 veces por mes a Colombia para abusar de niñas en Medellín, y ciudadano estadounidense que fue arrestado en un aeropuerto de Miami con 9 celulares que contenían grabaciones de abusos sexuales, fue condenado a cadena perpetua en la Florida. Los detalles con Juan Esteban Quintero.
Durante años, Estefan Correa pasó desapercibido, estadounidense profesional de la salud y residente en Miami. Sin levantar sospechas, realizaba frecuentes viajes a Colombia, hasta que un día, en abril de 2024, fue detenido antes de embarcar en otro vuelo. Ese trayecto, que parecía rutinario, sería el último. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un patrón inquietante. Correa viajó al menos 45 veces a Colombia entre 2022 y 2024, y en ese tiempo las autoridades lo vincularon con conductas graves que vulneraban los derechos de más de 25 menores con prácticas como abuso sexual. Las pruebas fueron contundentes. Se encontraron por lo menos 9 celulares que tenían contenido pornográfico de niños entre los 9 y 15 años, pero además se pudo establecer que pagaba cuantiosas sumas de dinero para acceder carnalmente a niñas también de esas edades. El proceso penal avanzó con rapidez, y es por esto que un juez federal decidió condenarlo a cadena perpetua en la Florida. Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se había encontrado con autoridades de ese país para definir una agenda de cooperación internacional y evitar la explotación sexual infantil. Y la española Keralty está diciendo que recibe la EPS Sanitas después de la intervención del gobierno nacional en un estado calamitoso. Por supuesto, hay preocupaciones para los usuarios sobre lo que se viene de aquí en adelante en materia de atención en salud. Cristian Correa nos cuenta. Marcela, celebran la decisión desde el grupo Keralty, pero sí reconocen y la ven como una intervención ilegal y además premeditada. Ahora están esperando pronto conocer el fallo completo de la Corte Constitucional, y con base en eso pues empezar el proceso de recuperación. El abogado Juan David Riveros es el representante legal del grupo Keralty. Hacia adelante tenemos un trabajo, y es identificar realmente cuál es el estado en este momento de la situación financiera de la EPS, porque es una información que todavía no conocemos. Por información pública que ha sido divulgada, entendemos que los niveles de PQRs, de tutelas, es muy elevado. Mire, frente a las dudas sobre cuándo volverá el grupo Keralty a ser el encargado de la administración de la EPS, manifestaron que no tienen claridad de la norma, pero que esperan que sea en un plazo no mayor a 10 o 15 días. La Corte Constitucional lo que hace es que toma la decisión ayer. La sentencia deberá conocerse en un par de días, y eso lo devuelven al tribunal, que fue la primera instancia donde se presentó la tutela. Y yo calcularía que en alrededor de unos 10 a 15 días se va a ejecutar materialmente la sentencia de la Corte. Después de esto, entonces, volverá la administración de la EPS a manos del grupo al que pertenece, y estarán esperando más bien los usuarios una pronta mejoría en la prestación de los servicios de la EPS Sanitas. Gracias, Cristian. La otra noticia del momento en Colombia tiene que ver con la tragedia que se presenta en Bello, en el departamento de Antioquia. Allí no cesan las labores de búsqueda y rescate y se siguen conociendo historias de vida. Felipe García Solano. La situación en la vereda Granizal del municipio de Bello sigue siendo alarmante para las autoridades y para la comunidad, pues las lluvias de las últimas horas han dificultado las labores de búsqueda de las personas que aún permanecen desaparecidas. Según han destacado las autoridades, sobre todo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es que no se irán del lugar de la avalancha hasta que no se recupere el último cuerpo. Vamos a permanecer aquí hasta que encontremos a la última de las personas desaparecidas. El balance que tenemos, infortunadamente, es de 16 personas muertas y 8 desaparecidas. Mientras las labores de búsqueda avanzan en la zona, conocimos la historia de un hombre, Marco Antonio Vargas, quien se encuentra en el albergue Fe y Alegría y quien relató que un animal de su propiedad predijo a eso de las 2 de la mañana lo que una hora después acabó siendo la trágica avalancha. Y el pollito chapaleaba con las paticas y las alitas así pata arriba. No le presté atención al pollo porque yo nunca creí, nunca le presté atención. Pero lo curioso del caso es que no solo fue el animal, porque el mismo Marco Antonio nos contó que hace 6 meses advirtió a las autoridades sobre los múltiples movimientos en masa que había en esta zona de la vereda Granizal. Yo también hice una alerta temprana en Bello hace por ahí 6 meses y le dije allá en personería, dije en representación de gobierno, y lo que me pusieron fue como el yo vaya y venga que aquí no es, ¿cierto?
Yo les dije, hoy es ese derrumbecito pequeño, mañana lamentamos un derrumbe grande. Por ahora sigue la incertidumbre entre más de 1.000 personas damnificadas por la avalancha. Cierro con un dato para que entiendan la magnitud de lo que ocurrió en Bello. En esta zona se podrían sacar 8.500 volquetas llenas de tierra, de escombros y de lodo, producto del gigantesco movimiento en masa. Y vamos a seguir con noticias en Antioquia porque el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, y su hermano acaban de ser imputados por presunta estafa en un caso que involucra negocios irregulares por 1.000 millones de pesos. Atención a esta historia que nos cuenta Héctor David Santamaría. Pues Marcela, el excongresista y excandidato a la gobernación de Antioquia del Partido Conservador Juan Diego Gómez y su hermano David Orlando deberán presentarse ante un juez de conocimiento en una audiencia concentrada de acusación y conciliación, luego de que la familia de apellido Ramírez los denunciara penalmente por hechos ocurridos entre los años 2017 y 2023, cuando el excongresista se desempeñaba como presidente del Senado y su hermano era el gerente de la zona andina de la Central de Inversiones. El caso se basa en que supuestamente Juan Diego Gómez les ofreció unos terrenos en el municipio de Sabaneta, vecino a Medellín, por unos 1.733 millones de pesos, pero puso la condición de que el negocio se hiciera con su hermano. Una de las víctimas, Alejandro Ramírez, así relató a Blue Radio. Las reuniones que yo celebraba siempre eran todas con Juan Diego Gómez. Lo que pasa es que él me decía que para no perjudicar la investidura que él tenía en su momento, que él no se quería ver pues como en temas de plata ni en temas. Por lo anterior, se le imputarán cargos por estafa mayor cuantía y tanto Juan Diego Gómez como su hermano David Orlando deberán presentarse ante un juez para presentar su defensa. Lo que se ha conocido hasta el momento en la comunicación que hemos tenido con el excongresista es que no han sido notificados, pero advierte que se defenderá de estas acusaciones.